Y vamos a estar hablando con el doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo, investigador de la historia y el arte, director de Olmo Ediciones. Gracias, Doc, por acompañarnos. Por favor, siempre es un gusto, Paula. Y bueno, usted, aparte de su profesión como oftalmólogo, desempeña una labor interesantísima de historiador, investigador, escritor, investigador, sí. De la historia de la medicina. Escribo sobre lo que no sé. Cuando hay un tema que no lo sé, lo estudio y después lo escribo. Excelente mensaje, sí. Muy bueno, muy bueno. Y lo comparte. Y lo comparto, por supuesto. Y lo comparte. Que es lo que averiguo y lo comparto. Muy bueno, muy buena filosofía de vida. Y estamos hablando de Iatros, es un libro escrito por Olmo Ediciones, historia de médicos charlatanes y algunos tipos con ingenio. Sí. Me encantó. Bueno, muy buen título. Somos parte de la humanidad y la parte de la humanidad es así. Hay un montón de charlatanes, hay tipos que, bueno, la reman, van para adelante y hay un montón de chantas y hay unos cada tanto que se le ocurre una idea y vamos para adelante. Bien. Esa es la, pero en todos los órdenes de la vida. Lo que pasa es que generalmente hay las historias de la medicina son como muy laudatorias. ¿No? Es decir, siempre que hay una historia de la medicina, ¿viste? No, eran todos sacrificados y trabajaban por el bien de la humanidad y, ¿viste? A esta altura de la vida, después de 30 y pico de años de médico, uno se da cuenta que no todos eran sacrificados. Y cuando uno empieza a estudiar, empieza a ver que hay algunos espacios bastante complicados. Entonces, bueno, es un poco explicar los errores, como hablamos la vez pasada, es decir, el fundamentalismo médico, cómo los errores se transmiten de boca en boca y se transmiten de generación en generación porque lo dijo Mengano, y porque lo dijo Mengano eso tiene como si fuese una bula, tiene fuerza de ley, como si fuese una bula. Entonces ese es uno de los grandes problemas de la medicina. Después otro de los temas que cuando hablo de Galeno, sí. Que Galeno era el médico del emperador, ¿no? Y cómo los médicos en ese entonces, en la primera época romana sobre todo, era lo que llamaban infradignitatem. Era alguien que está un poquito por arriba del esclavo, pero por ahí, no pensamos mucho más allá. Justamente uno de los méritos de Galeno es que le da más jerarquía a la profesión, pero utiliza para establecer esa jerarquía algunos métodos. Por ejemplo, decía, yo lo atiendo al cónsul Mengano de hemorroides, o yo lo atiendo a Perengano mandaba al frente. Mandaba al frente a todo el mundo. No se salvaba a nadie. No tenía ningún problema. Hoy en día, ¿viste? Sería bastante complicado ese tema. Y bueno, ahora es curioso ver cómo la condición del médico fue variando con el pasar del tiempo. Sí. Es decir, pasó de ser un semiesclavo. De hecho, había esclavos que, como tenían conocimientos terapéuticos, los usaban en la casa para curaciones. Pasó a tener un nivel superior. Fíjense que hasta un papa llegó a ser médico, un médico llegó a ser papa, sí. ¿No? Juan XX, sí, fue médico primero, ejerció como profesional, después abrazó las órdenes, muchas veces estudiaba en forma paralela, había muchos personas que eran doctores en leyes y doctores en teología, él hizo medicina y doctor en teología, y después llegó a ser papa. Es uno de los papas que muere violentamente, pero él había escrito, tuvo una serie de artículos sobre enfermedades oftalmológicas, sí. Que en realidad, si uno los ve bien, la mayor parte de los artículos era una especie de cut and paste, ¿no? Es decir, corta y pega. Eran resúmenes de otros libros de medicina que imperaban hasta ese momento y que, bueno, él los reúne en un libro que aparte tenía destinado a la gente más humilde. Era un libro que era de fácil acceso y eran recursos terapéuticos que podían aplicar las personas de menores medios. Pero era cut and paste, por eso la Iglesia consagra el cut and paste en algunos artículos científicos. Y después, bueno, cómo se jerarquiza la profesión, y la profesión pasa a ser alrededor del siglo XIX. Era un orgullo tener un hijo médico. Claro, bueno, eso viene un poquito después, es más de la cultura nuestra. A lo que voy es que los médicos en ese entonces, sobre todo
entre el siglo XVIII y el siglo XIX, los médicos eran consejeros de familia, y eso sí lo llegamos a vivir en el siglo XX. El médico de familia que opinaba sobre esto, sobre aquello, sobre algunos temas que no estaban directamente, no eran científicos, algunos temas que eran de opinión particular. Todos, a veces yo a veces veo los médicos de mi familia y cómo opinaban, y yo me acuerdo que estaba estudiando medicina y algunas cosas discrepaba, y mis padres me decían, no, pero pará, lo dijo también basaba el fundamentalismo. Entonces, pero era una historia, la visita del médico a la casa. El médico tenía su toallita. Entonces cuando venía a revisarnos por esas enfermedades de la infancia, y la doctora Durán, me acuerdo, venía y dice, ella ya tenía su toalla, tenía todo listo para cuando venía la doctora Durán. Que palabra santa. Aparte, entraba, esos médicos con esa experiencia, entraba a la puerta y ya te decía, vos tenés tal cosa, vos tenés tal otra, ya lo decía que el laboratorio, que 8 cuartos. Había más tiempo. Había mucha práctica, había mucha experiencia. Estos eran médicos, la mayor parte practicaba la medicina desde practicantado. Es decir, hoy es una práctica, hoy no se ve, pero cuando uno era estudiante de medicina, al tercer año, segundo año, yo conozco tipos que en primer año entraban en una guardia en el Gran Buenos Aires, y claro, los chicos adquirían una experiencia, pero una experiencia de verlo. Entonces, sí. Cuando uno se recibía, ya tenía 3, 4, 5 años de guardia arriba y ya había visto un montón de cosas. Entonces, uno decía, no tiene 30 años recibido, tenía 35, porque desde hacía 3, 4 años, yo me acuerdo, eran los viejos guardieros. Yo me acuerdo que cuando hice el internado tenía algunos chicos que habían sido, que yo me acababa de recibir, y ellos todavía estaban en tercer año, pero hacían como 3 años que estaban haciendo guardia. Y los tipos decían, no, es tal cosa. ¿Pero por qué? No, es tal cosa. ¿Por qué? Porque lo vi, es así, ¿no? Sí, es decir, trabajaban por asociación, por reconocimiento de figuritas, le decíamos, ¿no? Entonces tenían una práctica muy intensa, que hoy en día el factor crítico de la medicina es la experiencia de los médicos. Hoy tenemos médicos que están muy bien formados, hoy es muy fácil aprender, porque está toda la red, está todo internet. Uno va y los artículos, antes de ir a hacer un trabajo, tenés que ir a la biblioteca, revisar la revista hace 10 años atrás. Sí, el acceso a la información. El acceso a la información era todo muy complicado. Hoy uno hace pin, y ya lo tiene. Entonces hoy es mucho más fácil aprender, pero es más difícil adquirir experiencia. Entonces, y en este libro es como que también, o sea, para el que le interese leerlo, ¿no? Se va a encontrar con la evolución también, de cómo fue evolucionando. Cómo fue, claro, la idea es estos roles del médico. ¿Cuáles son los roles del médico? Cómo fue evolucionando, cómo un montón de disparates se difundieron durante mucho tiempo, y de un día para el otro se dijeron, esto es una pavada. No hace tanto tiempo, Arbuthnot Lane fue general médico del ejército británico durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Él tenía la idea de que el intestino no servía para nada, de que el intestino era una fuente de infecciones, de que el intestino grueso, es decir, era una bolsa de bacterias, una bolsa de porquería, y para qué necesitamos tener una cloaca nosotros adentro. Entonces, libremente le quitaba el intestino a sus pacientes porque decía que un montón de decaimientos, melancolía, estados depresivos se debían a la absorción de toxinas en el intestino. Y le sacaba el intestino. Estoy hablando siglo XIX, estoy hablando de uno de los médicos más conocidos de Inglaterra, del mundo. La gente venía, los profesores iban de otra parte del mundo para ver cómo este tipo le sacaba el intestino. Porque decía y nadie lo discutía. Bueno, empezaron a discutir los pacientes, pero el tipo volvía un año después, 2 años después, y decían, la verdad, aparte le aceleraba el tránsito, cosa que le traía bastantes inconvenientes a sus pacientes, y no todos mejoraban lo que creían que podían mejorar. Después se lo reemplazó por laxantes, y bueno, hizo menos daño. Doctor, se nos fue el tiempo. Interesantísimo, muy gracioso, me encantan estas historias, las podemos encontrar en Iatros, ténganlo en cuenta, Olmo Ediciones, perdón. Vamos a una pequeña pausa.